¿Tienes algo que decir a la cámara? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús García. El día de hoy les presento esta conversación, este inefable, esta oportunidad de conversar fue con la licenciada Sofía Lameiro. Ella es una militante, obradorista y también feminista de aquí de Jalisco. También fue licenciada por parte de la misma universidad en la que yo estudio. Y pues nada, esperemos que les guste esta conversación. Por favor, si les gusta esta conversación, vayan y sigan a Sofía y compartan este video. Les agradecería muchísimo que se pueda difundir este tipo de conversaciones y que sea un poco más común día tras día en esta sociedad mexicana que se hablen de esos temas. Y sin más preámbulo, vamos a la conversación. Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast. Y el día de hoy estamos con una persona que hace ya tiempo quería conversar. Estaba viendo que también hablas varios idiomas. Entonces, pues Sofía Lamero, muchísimo gusto. Te vi en LinkedIn. ¿Cómo estás? Hola Jesús, muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy contenta de que ya pudiéramos estar aquí y platicar de todo lo que se vaya dando. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría conversar un poquito. Primero, hace tiempo te sigo por mi perfil normal y después decidí hablarte. También vi que tienes un gato, entonces sentí que podemos tener una apertura a partir de esto. Eres una persona joven, entonces me pregunté cuando la primera vez que vi un video tuyo, ¿cómo nace tu interés por la política? Sé que estudias en la misma, o bueno, estudiaste en la misma universidad en la que actualmente estudio. Entonces me gustaría saber más o menos por qué elegiste esta carrera de política y después cómo fue tu inmersión en la política en Jalisco. Bueno, la historia un poco larga, pero resumida también para que no nos entretengamos tantísimo en eso. Yo desde chiquita pues siempre en mi casa escuchaba mucho de las discusiones políticas, mi papá siempre ponía la radio, entonces siempre, ponía la radio con todos los programas de noticias en la mañana, entonces, y de comentarios y de discusión y de debate. Entonces, la verdad es que siento que crecí mucho escuchando todo eso. Y pues no sé, por diversas circunstancias, tal vez que siempre me gustaba el tema de la historia, todo, pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo no sabía que quería estudiar ciencias políticas hasta que estuve como en segundo de prepa, que te hacían, ya ves que, bueno, no sé si les tocó, pero a mí me tocó que me hicieran estas pruebas de qué te gusta y no sé qué. Y Sí. yo no sabía que quería estudiar porque a mí me gustaba todo. Lo único que tenía claro que no quería ser era doctora. Ok. De Entonces, la salud no querías. sí, yo eso de cortar gente y así, la verdad es que no. No soy una persona asquerosa, pero también pues no se me daba, la ¿Para verdad. qué? Sí. No había mucho interés por eso. Pero me gustaban muchísimas cosas. Me gustaba el dibujo, me gustaban las artes, me gustaba la historia, me gustaban las matemáticas, me gustaban muchísimas cosas, la verdad. Entonces no sabía qué quería estudiar y normalmente me salía todo, Ya. todo menos ciencias de la salud. Ok. Entonces, pues un poco investigando, por un momento me estuve inclinando también por leyes, pero la verdad es que yo en ese entonces no me sentía como muy afín al sistema pues de defensa mexicano. Creo que el sistema legal mexicano es muy complicado y me parecía que tal vez no iba a ser tan feliz porque también tenía como ciertas cosas había visto ciertos temas de derecho y así, ¿no? Ya. Lo estaba considerando, luego vi el tema de política y viendo todo lo que involucraba la política me di cuenta que pues es algo que siempre había estado en mi vida, pero sobre todo que todo lo que a mí me gustaba y en lo que creía que podía ser buena, desembocaban esas cosas en un propósito que era pues la política y que era pues hacer cosas funcionales para los demás, ¿no? Y ahí es cuando pues decido realmente estudiar ciencias políticas y gestión pública. Después en la universidad, la verdad es que al principio no me llamaba mucho la participación política, no me gustaba mucho como más verla desde afuera, un poco también como desde la historia y así.
Después me involucré cuando sucedió el tema de los, bueno, en el 2012 ya estaba como mucho más avispada, diría yo, pero todavía tenía como estas ñañaras a los partidos políticos, ¿no? Ya. También, pues luego sucede lo de Ayotzinapa, que creo que es como un gran boom, mucho más directo para la participación directa de los jóvenes que estábamos ahí y nos organizamos desde la universidad, también acompañamos el tema de los maestros de asignatura, desde la organización de los estudiantes, también estudiantes que nos organizábamos para enfrentarnos a la FEU y al caciquismo de Padilla en la Universidad de Guadalajara. Y así, ¿no? También luego me organicé con compañeras feministas, que éramos estudiantes también de políticos y de, bueno, ¿no? De todas las, de filosofía, de antropología, de historia, ¿no? Y éramos varias compañeras que ahí hicimos algunas actividades. Y pues bueno, así, ¿no? Tenía todavía como estos estigmas respecto a los partidos políticos. Y pues varios de mis amigos de la universidad se estaban involucrando en Morena. Y Ya. fue cuando me empezaron a contar de las actividades de las brigadas, ¿no? Como que a la Sí. par también de que había yo estado participando en los movimientos sociales, también se da como una cierta, no quiero decir decepción, pero sí como cierta tristeza de que a veces los movimientos sociales no perduraban o no mantenían sus actividades, ¿no? Era Sí. obvio, pues porque a veces los movimientos sociales surgen bajo ciertas circunstancias y se organizan bajo ciertas circunstancias o ciertos eventos. Y pues yo quería participar más activamente, quería estar más involucrada, quería hacer más cosas, que pues cuando mis amigos me contaron de Morena y lo que hacían que tenía que ver con las brigadas y el trabajo territorial, fue lo que realmente pues me llamó la atención y me despertó mucha curiosidad, porque yo decía, es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es Sí. ir con la gente, platicar. Y eso fue lo que a mí más me llamó de Morena, de participar en Morena como partido político. Ya tenía cierta simpatía por López Obrador y todo, pero al final tenía el estigma de la participación en los partidos políticos, ¿no? Ujú. Entonces eso como que medio me detenía, ¿no? Sí. Y bueno, ya al final decidí involucrarme y ya me involucré, luego ya, luego también lo vi un ratito de lejos, luego nada más como simpatizante y luego ya lo vi ahora sí como militante ya siendo coordinadora de organización territorial y estando pues en el casa por casa y todo eso y bueno, ya después Sí. de ahí pues seguí participando, ¿no? ¿Y qué fue lo que aprendiste? O sea, que era un poco esta como fuerza, un poco como disidente no, o sea, creo que nos pasa a mucha gente como que al inicio queremos llevarlo de lejos, luego ya como que cuando te involucras un poco más, te das cuenta de que, mira, yo por ejemplo estuve en este sexenio, bueno, en estas elecciones, perdón, estuve participando como fotógrafo de un candidato político de oposición a mi pensamiento, pero la verdad es que cuando me tuve este acercamiento me di cuenta de que no, o sea, no piensan como yo consideraba que ellos pensaban, ¿no? O sea, tienen un panorama mucho más abierto de ciertas cosas, ciertos temas, pero obviamente pues representan, ¿no? Un partido político. Y entonces me di cuenta, escuchando a la gente, que yo desconocía muchas cosas, ¿no? Y también que se me hacía muy fácil, por ejemplo, el tema de las drogas, yo decía, pues, ¿por qué no la legalizan y hay recaudación fiscal? Y aparte, no, es un tema de salud, es un tema mucho más complejo de lo que pensaba. Entonces, ¿cuál fue como que lo que tú, el encontronazo que te diste cuando ya hablas con las personas en la calle, cuando escuchas a las personas, más de lo que tú pensas, o sea, porque obviamente como que a veces nos estar en una como cámara de eco con personas cercanas que piensan igual a nosotros, pero cuando escuchas las verdaderas necesidades de las personas y qué fue lo que encontraste, o sea, ¿qué te pareció interesante eso? La verdad es que yo creo que una de mis actividades favoritas es estar en calle. Es una de esas actividades que, como tú bien dices, te confrontan a una realidad que es muy diferente a lo que a veces escuchamos en las redes o en tus círculos, que a veces son limitados incluso a tu propio contexto sociocultural o incluso a tu propio contexto económico, ¿no? Así es. Entonces, creo que estar en la calle y, por ejemplo, yo que he caminado mucho el distrito 8, también he caminado el distrito 10 y he visitado algunos otros lados, la verdad es que sí, te abre mucho el panorama cuando tienes la apertura de escucharlo, ¿no? Claro. Porque luego también hay gente que pues no se le abre
tampoco el panorama, ¿verdad? Ah, Aunque sí. estén en la calle. Pero sí creo que es muy revelador. No podría decirte como un ejemplo en específico, porque creo que es un ciclo constante, ¿no? Sí, Igual un momento que a mí me daba como mucho esta retroalimentación es cuando una vez que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, que termina la campaña y empezamos, nos llaman para que podamos hacer el censo casa por casa de bienestar, empezamos a ver una actitud muy diferente de la ciudadanía, ¿no? O sea, algunos meses atrás que habíamos estado participando como una fuerza política, como un partido político, haciendo promoción y justamente prometiéndole a la gente que íbamos a hacer lo de los programas sociales y todo eso, cuando ya ahora sí que ahora formamos parte del gobierno. Bueno, en ese entonces éramos parte del equipo de transición y que sí, estábamos en calle, pues empezábamos a ver que la gente, pues obviamente había desconfianza de a ver si sí serán o no serán, con una obvia razón de que nunca se había hecho eso. claro. Pero es una visión muy diferente, ¿no? Y la gente te abría con mucha más facilidad su casa, te platicaba de sus problemas y incluso gente que ni siquiera simpatizaba con Andrés Manuel decía, bueno, pues anótame a ver si es cierto que me va a llegar esto que me prometió, ¿no? Y que le prometió a la gente. Y era muy satisfactorio porque estábamos siendo aquello que prometimos, ¿no? O sea, yo recuerdo el orgullo enorme que yo sentía de decir, no manches, o sea, yo caminé prometiendo esto y ahora, pues el presidente está cumpliendo y estoy pudiendo acompañarlo en cumplir esto, ¿no? Y la Sí, verdad es que creo que estar en calle nos ayuda a formarnos mucho porque seguramente te ha de pasar a ti también, ¿no? Que cuando estás estudiando y bueno, uno lee, ¿no? A los teóricos, filósofos, todo, y dices, no manches, esto sí, qué interesante, ¿no? Y te abre apertura tal vez con tu propio panorama, ¿no? Pero luego vas sí, a la calle o estás en un espacio así como las brigadas o lo que sea, y dices, no manches, o sea, hay, o sea, esto que leí o esto de lo que aprendí, o sea, ahora lo puedo contrastar con la realidad, ¿no? O sea, la con la realpolitik. gente, ¿no? Sí, ¿Mande? la realpolitik. Así es. Y creo que algo Sí. que me ha dado, o sea, que me gusta mucho, es que la gente normalmente cree que no sabe de política, o al menos siempre te dicen eso, yo no sé mucho de política, Ujú. pero te dan una opinión súper formada, súper, ahora sí que concreta sobre lo Sí, que pasa en el país. Y creo yo que pues quienes viven la política, los ciudadanos, aunque digan, no, yo no sé nada de política, pues quienes viven día a día los efectos de la política son quienes normalmente saben más de eso, ¿no? Y creo así que es. una amplia mayoría se dan cuenta de las cosas, ¿no? A pesar de lo que haya tal vez de barullo en la Cámara de Diputados o lo que sea que a veces hay, eh, Divertidísimo también a veces. claro, y sí es muy cierto, ¿no? O sea, sí hay como el gran discurso, ¿no? Pero luego ves acá que pues la gente se da cuenta, ¿no? O sea, es muy Claro. difícil esconder como la realidad del país, ¿no? Sí, también veo que, por ejemplo, ahorita que dices que cuando las personas opinaban en la calle que sí tenían conocimiento de política, ¿no? O sea, porque el acercamiento no es siempre, eso lo platicaba en un podcast con una profesora, que también ha estado como en comunidades indígenas, y sí, ¿verdad? Y entonces me decía como que no todo el conocimiento es académico, ¿no? O sea, hay mucha parte del conocimiento que es de una experiencia, que es de generación en generación, así y por lo vivido. Y en este caso yo percibía mucho que la gente que era más joven era la gente que estaba más desencantada por el cambio de como estructura hegemónica en México, ¿no? Porque no se acordaban, ¿no? O sea, no tienen capacidad de recordar, ¿no? O sea, yo sí observo eso es porque pues lo investigo, ¿no? O sea, y me doy cuenta de qué tan diferente era, ¿no? Por ejemplo, esta construcción de Calderón gigante que costó 1,000 millones de, ¿no? Esta luz, no me acuerdo cómo se llama, Tela de ese luz. tipo de cosas, ajá, Estela de Luz, o sea, ese tipo de cosas, claro que las personas que yo veía que opinaban más desencantadas eran personas jóvenes, pero porque no tienen memoria, ¿no? Pero las personas más grandes eran las que sí recordaban perfectamente cómo había sucedido antes, o sea, son personas que veo que están un poco más formadas, aunque obviamente al inicio no estaban tan encantadas con el proyecto de la 4D, después se dan cuenta de que sí hay muchas diferencias, ¿no? Muchísimas diferencias y que tenemos muy poco tiempo, ¿no? Teniendo
estructura e ideología política por parte del oficialismo, ¿no? Yo, la verdad, que en ese momento apenas iba a cumplir 18 años, me faltaba, y cumplí en octubre, y yo quise, no sé si te acuerdas, pero podía sacar tu INE antes, ¿no? Sí. Para dar mi voto a López Obrador, ¿no? Y entonces lo hice así, y ya pues fue satisfactorio que haya ganado. Supongo que la gente que votó los años anteriores y que vean que no cambiaba y volvió a ganar otra vez nuevamente la estructura del PRI y el PAN, siento que debió ser bastante horrible ver cómo se perpetuaba una y otra vez el mismo sistema. Sí, obviamente es decepcionante que no se pueda cambiar, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy nos enfrentamos a muchas viejas prácticas, desgraciadamente, porque al ser un movimiento tan amplio y tan diferente, pues involucra también hacer las cosas diferente, pero no siempre hay, puedo decir, la imaginación para hacer las cosas diferente, y tienden también de repente a regresar ciertas prácticas que no son deseables o que nos hacen recordar al régimen de pasado. Yo creo que eso sí es importante reconocerlo. No quiere decir que sean una mayoría, pero sí a veces pasa, ¿no? Así es. Y pues desgraciadamente hay cosas que aún están un poco pues arraigadas, ya sea por nuestra cultura política, por nuestra por diferentes causas, ¿no? Nuestra Sí, formación o lo que sea, ¿no? sí. No, no estoy segura de que sean solo los jóvenes los más desencantados. Yo la verdad es que creo que hay dos problemas que tienen que ver, bueno, hay un problema que tiene que ver con la información y el acceso a la información que afecta a jóvenes y a grandes en un momento como el actual, ¿no? En el que las redes y los medios de comunicación se dedican a informar de una forma específica, con una agenda política, y que también pues esto tiende a veces no dar toda la verdad, ¿no? O darla a Así es. medias o lo que sea, ¿no? Y creo yo que eso me lo he encontrado en todas las edades. De hecho, creo que, o sea, sí encuentro como la razón del por qué diferentes grupos sociales tienen esta a veces dificultad por no ser víctimas de las noticias falsas o de las mentiras o de la manipulación mediática, ¿no? Por ejemplo, con los jóvenes, como tú ya lo decías, tal vez el desconocimiento de cómo eran las circunstancias anteriores te hacen creer que es real esto de que hoy estamos peor que nunca, ¿no? Sí. Pero también, por ejemplo, pasa mucho con gente más grande, ¿no? Con los adultos mayores, que tal vez no tienen otra forma de informarse que la televisión, ¿no? Y nos pasa también Ok. mucho que es parte de, creo yo, es parte de un proceso de maduración política que está enfrentando nuestro país en el momento en el que hay un despertar de conciencia política. Ujú. Me parece también natural, al igual que también me parece natural la confrontación a veces de las dos fuerzas políticas o de los dos proyectos de nación que se discuten en el país, y que creo yo que conforme vayamos igual un poco más, tengamos un poco más de apertura y sigamos teniendo este diálogo circular entre todas las partes de las ideologías políticas, pues empezaremos a tener también mayor asimilación sobre cómo llevar a cabo estas discusiones o estos debates, ¿no? Entonces, sí, no creo que sea un tema solamente de edad, creo yo que es un tema más bien de circunstancias y de contextos, ¿no? Hay veces que los contextos no nos permiten abrir nuestro entendimiento o aunque se escuche un poco medio trillado, ¿no? Pero sí, bueno, si estás en un Así es. círculo social que tal vez es de clase alta, clase media alta, en el que todos están sintiéndose incómodos porque tal vez los negocios que antes podían hacer con el gobierno federal ahora ya están todo el tiempo auditados, o tal vez ya no pudiste hacer tantos porque ya no están los amigos de tus papás en cierto rubro para poder hacer negocios o lo que sea, y está siendo afectado, o tal vez porque te crees realmente, o ese sector de la población solamente le cree a cierto grupo de periodistas que son los que le dan confianza porque pues con esos han crecido, ¿no? O sea, creo que hay ciertas circunstancias en las que a veces no se pueden romper estos
pues sí, como tú decías, estos cercos de información, que Sí, aunque se ha intentado y creo que ahora las redes también nos permiten un poco más esta apertura, al final del día, pues es importante constantemente estarlos desafiando, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, porque al final del día, aunque haya alguien que no coincida conmigo, pues me gusta también debatir con él y con ella para decirle, ah, mira, pues tú dices eso, y hasta nos ayuda, creo que hasta a identificarnos mejor en nuestro aspecto, en qué lado del balance político estamos y nos identificamos, ¿no? claro. Pero, pues bueno, yo creo que es parte de un proceso que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Sí, sí, ahora que lo mencionas, considero que no, al comentar eso, es verdad, o sea, yo pienso que no fui tan consciente ahorita que lo acabo de decir, porque pues precisamente el entendimiento materialista sería que a partir de las condiciones materiales de las personas es que perciben esta forma, que tienen esta ideología o esta conceptualización del tema político, por ejemplo. También obviamente, pues hay en los medios no está tan disperso como parece a veces, ¿no? O sea, ahorita veo que mucha gente dice, no, es que la cultura woke y eso. Bueno, realmente yo creo que tal vez el 90% de los medios son liberales, ¿no? O sea, y obviamente van a intentar perpetuar, y sobre todo ahorita con la victoria en Estados Unidos, van a intentar perpetuar, y si hubiera ganado también la otra candidata, ¿verdad? Intentar perpetuar ese mismo sistema, ¿no? O sea, liberal, entonces creo que totalmente tienen la razón. Considero también que, bueno, ahorita que decías esto, a mí me ha sido bastante difícil en la universidad. Por ejemplo, bueno, ya te imaginarás en derecho, ¿no? Y aparte, estoy en un sistema semiescolarizado en donde todas las personas son mucho más grandes que yo. Entonces, obviamente, el tipo de pensamiento que tienen a mí me parece a veces un poco radical, pero es lo normal ahí, ¿sabes? Y entonces cuando yo tengo una sudadera que me compré, ¿no? De la Unión Soviética. Entonces cuando llevas ese tipo de cosas, simbolismos o hablas en clases, siempre, pues ya me dicen de que chairo y cosas así, ¿verdad? Entonces, también quería preguntarte, cuando tú estabas estudiando, sé que era otra carrera, pero ahorita tu misma carrera está plagada por gente de derecha, ¿no? O me fui a una clase donde estaban viendo constitucionalismo, me parece, o bueno, constitucional, y de esa misma carrera. Y wow, o sea, sí, sí está muy marcada la tendencia hacia la derecha. ¿Cómo era cuando estudiaste? O sea, ¿cómo confrontaban ideas? ¿Cómo te sentías en ese momento? Pues primero déjame decirte que qué bueno que te identifiquen como Chairo, como el disidente, todo, porque creo que es muy importante que en el aula, que en la clase, siempre haya alguien que pueda exponer un punto diferente al que se está llevando la clase, ¿no? Tanto si el maestro es de izquierda, como que alguien plantea uno de derecha, como si el maestro o la maestra es de derecha y obviamente los alumnos plantean uno de izquierda, ¿no? Yo creo que eso es súper sano porque quienes, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en mis primeros años de la universidad, yo obviamente no entendía mucho, la verdad es que sí lo reconozco, yo recuerdo que pues, o sea, tenía como cierto entendimiento, pero cuando a mí me decían explica qué es la izquierda y la derecha, yo no sabía, pues, o sea, tenía una cierta noción, pero la verdad es que no era tan clara como la que tengo ahora. Y creo yo que estas diferencias en el aula me ayudaron también a identificar dónde había también errores, tal vez en cosas que tal vez yo tenía que había pensado o que había escuchado tal vez en ciertos espacios y que creo que eso rompe la dinámica de cierto tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, qué bueno que lo haces, síguelo haciendo y que no te dé miedo y que quienes igual nos vean y se sientan como que siempre, pues, aguitados porque, ay, siempre me pelean en clase, pues que no te importe, tú síguelo haciendo y qué bueno que lo hagas porque pues al final hay diversidad, ¿no? Y eso es muy positivo. Sí. Cuando yo estaba en la universidad, yo creo que fui de las últimas generaciones que probablemente hubo como más diversidad de estudiantes. Sí. Creo yo, sí, sí noté mucho una diferencia muy marcada, que generaciones como un año o 2 años abajo de mí tenían ya un corte incluso más técnico sobre Ah, nuestra carrera. Mi carrera es Estudios Políticos y de Gobiernos en la UDG, que es Ciencias Políticas y Gestión Pública. Y pues había como
una diferencia, ¿no? También estaba cambiando el plan de estudios, que es algo que también medio discutimos o intentamos pelear ahí desde algunos estudiantes, que pues desgraciadamente no lo logramos, pero sí había mucha diferencia. A mí creo que una de las cosas que más me enorgullecen y que además estoy segura que me ayudaron muchísimo en la carrera es que yo tomé clases en casi todas las carreras ¿De humanidades? de humanidades. Ajá. La única que me faltó fue Derecho, porque quería meter una clase ahí de Constitucional, justamente, Ya, sí. pero no pude, por alguna extraña razón no pude, no recuerdo bien por qué. Pero sí tomé clases en historia, en filosofía, en geografía, en, en sociología, en relaciones internacionales, y no me acuerdo en cuáles más, ¿no? La verdad es que sí, me gustó mucho porque me ayudó a justamente entender esto que dices tú, ¿no? El corte que hay en cada carrera es muy, muy Sí, marcado, muy marcado. pero además te ayuda a darte como más, creo yo, como más norte sobre cómo va tu carrera y cómo va tu formación, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, yo que tomé seminario de Marx en filosofía, obviamente la versión del Marx que aprendí en filosofía era sumamente diferente a la que aprendí en políticos. Después ya tuve filosofía política y ahí también volvimos a ver un poco más de filosofía política, pero obviamente era 1000 veces mejor seminario de Marx en filosofía que la que tuve en políticos, ¿no? Porque me dio un entendimiento mucho más amplio del pensamiento marxista, ¿no? Por ejemplo, también que tuve historia sociopolítica de México, que la tomé creo que también en historia, fue mucho más profunda que la que tuve en políticos o la que pude haber tenido en políticos, ¿no? Y sí. creo que eso fue muy positivo, pero sí creo que hay una tendencia, desgraciadamente, en las universidades, y no sé si todavía lo digan en la UDG, pero en mis tiempos decían mucho de que estaba en decadencia el pensamiento crítico, ¿no? Y sí es cierto, tal vez por la forma que había en ese entonces de formar el plan de estudios y todo eso, había una versión o un intento de versiones mucho más técnicas de quienes estaban en humanidades específicamente, porque es donde Ujú. normalmente se tiende a crear este pensamiento crítico, ¿no? Oye, y un pequeño paréntesis antes de pasar lo otro, ¿qué era lo que ustedes querían cambiar del plan de, o sea, a qué se estaban oponiendo o qué era lo que pensaban que me dijiste ahorita que no lograron cambiarlo, pero qué era? Queríamos, había una división del plan de estudios, cuando yo estaba, era dividirlo como los últimos 2 años de tu carrera, te dividían entre qué especialidad querías, ¿no? Ciencia política o gestión pública. Nosotros estábamos convencidos de que debía de reunificarse, o sea, en algún momento también estaba unificado, pero sobre todo había algunas clases que iban a quitar. No me acuerdo ahorita cuáles eran, pero sí queríamos, bueno, que hubiera más diversidad de profesores para la oferta académica, porque había muchos que, por ejemplo, una clase que solamente la daba un profesor, ¿no? Y que Mm, pues, si el profesor no te gustaba, pues ni modo, no tenías otra forma de tenerla, ¿no? Entonces, como que habíamos estado abogando un poco por eso, pero sobre todo que se considerara a los estudiantes para discutir el plan de estudios, porque no se consideraba, no sé si ahora actualmente se considera, pero hasta donde tengo entendido, nunca se considera a los estudiantes para no, discutir el plan de estudios. Y creíamos que era importante que se considerara tanto maestros como directores, pero también a los estudiantes para discutir el plan de estudios, ¿no? Y no sé, claro. pues no logramos que nos hicieran caso, desgraciadamente. Sí, fíjate que también conversé con esta profesora que te digo, de hecho hoy le iba a ver, pero ya se va a regresar digo, a México, a Ciudad de México, pero conversamos una vez porque ella decía que ella también es una persona de izquierda, ¿no? Y fue de las profesoras que tuve yo en la preparatoria y estuve en club de lectura, en club de estudio y hablamos de temas así, del STLN, etcétera. Y entonces en el podcast ella me mencionaba un poco el tema de que ya había una como generación de profesores que se estaban como que oponiendo un poco a que el diseño del plan de estudios que daban en las primarias o en las secundarias, ¿sí?
pues fuera por personas que no están dando clase, o sea, son personas que los hacen desde sus escritorios, no tienen ni idea de, ¿no? Entonces, también hablamos un poco del tema de esas personas que se opusieron, ¿no? A los libros de texto que había y todo esto. Y entonces decía, es que son, cuando tú, desde la habilidad que puede tener un profesor, cuando tú ves esos libros de texto, decía, son libros que ya vienen, plagados de información que ellos ya habían recopilado antes, es decir, la forma de ver las problemáticas sociales ya las estaban aplicando ellos, pero sin el libro, o sea, ¿no? Entonces ahora el libro ya les aportaba, pues que ya estuviera como la normativa, pero es algo que ya se venía haciendo hace tiempo. Solamente que la gente que opinaba mal de eso, pues era gente que estaba fuera de este sector educativo, ¿no? No eran profesores los que se oponían a este tipo según ellos, ideologizado, ¿no? Y entonces, solo porque, no sé, reconocías que había otras personas que existían en México, ¿no? O sea, otras culturas y otros sectores económicos que mucha gente olvida, ¿no? Como si eso fuera parte del pasado. Y entonces ella decía que justamente el problema que tenía un poco era que nunca se tenía en consideración. En este caso de las universidades también es algo que sigo percibiendo, o sea, no hay una consideración hacia los temas que se deben tratar. Obviamente siguen una normativa, pero son personas que ni siquiera están dando clase, ¿no? O sea, yo pensaría que al menos harían caso a los profesores que están impartiendo esa clase de su opinión y no, o sea, obviamente ya muchos profesores en la universidad, pues no les interesan los temas, o sea, ellos dan la clase que ellos quieren. Obviamente, pues en mi carrera son una tendencia demasiado derechizada, o sea, por muchísimo. Eh, Discusiones con profesores también, pues es muy común desde primero. Ahorita lo hago menos, o sea, ahorita voy a pasar a cuarto, pero lo hago menos porque, pues sí, es un poco incómodo estar escuchando a todas las personas en contra de lo que percibes, pero también lo hago mucho pensando en que la gente perciba que hay otra opinión, ¿no? O sea, había un profesor que en algún momento estaba hablando, ay, ¿cómo se llama este presidente chileno? Um, bueno, Agustín Laje suele percibirlo como alguien muy bueno, ¿no? No sé si lo conozcas, pero es una persona de derecha, ¿no? Sí, sí, lo ubico a Agustín Laje. Bueno, y el profesor tenía opiniones muy similares a él, ¿no? Y entonces, pues, o sea, me agarré discutiendo con él y haz de cuenta pues, como que las personas al estar calladas, como que tienden a pensar lo mismo. O sea, supongo que no todos piensan lo mismo, pero parecería que sí, y el profesor nos está hablando de libre mercado y todo esto, un profesor de derecho, pero nos está hablando de libre mercado, y como si fueran cosas naturales, ¿no? Entonces, percibí esto y entonces, pues empecé a conversar porque pues llevó un poquito el tema como de Allende y todo esto. Y entonces fue impresionante para mí porque nunca he visto una persona digo, hasta ese momento que realmente hablara bien de eso como que el PRI era el sistema como que al que tenemos que volver. Luego hablaba de este tipo de personas. Entonces se me hizo muy extraño, pero eso ya fue la primera vez que escuché esto y ya de ahí en adelante seguí escuchando muchas opiniones así de profesores, ¿no? Solo me ha tocado un profesor que sí era como que abiertamente marxista, el de economía, pero todos los demás han sido súper derechizados y también el plan de estudios pues no se adapta tan rápido porque, por ejemplo, esta vez que llevamos temas del Poder Judicial, de cómo está constituido, pues obviamente con las reformas que hay, ya, pero también es menos aburrido. Yo creo que la carrera a la que les tocó a las personas que estudian derecho antes que yo, no había tantas reformas, que había cambios estructurales en la Constitución, ¿no? Entonces, no sé, son momentos muy interesantes actualmente de estudiar derecho, me parece, más que la problemática que muchos tienen de que, ay, no, están cambiando todo. Es como, güey, pues sí, ¿no? O sea, es lo que todos queríamos al votar, ¿no? Sí, no, yo creo que debe ser mucho más divertido ser abogado ahora que cuando a mí me tocaba decidir, ¿no? Pero creo que también algo que notaba mucho y que creo que todavía hay, sigue imperando un poco en el derecho mexicano, es que es esta ultra complicación lingüística para explicar algo que podría ser sencillo, ¿no? O sea, el Sí, derecho es cuando uno lee una ley
y no está acostumbrado a leer leyes o no está acostumbrado a leer reglamentos o cuestiones administrativas de la administración pública, Sí. tiende a ser súper pesado, ¿no? Y súper, que uno dice, bueno, pero, o sea, esto, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto párrafo con pura Sí, paja, ¿no? Y así es. desgraciadamente sí pasa mucho, creo yo que eso es una de las, tal vez de las grandes necesidades del derecho mexicano y que creo que ahora lo he visto más tal vez con la forma de redacción probablemente de ahora de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. No me termina de encantar, pero creo que es un poco más sencilla, ¿no? Y Sí, eso creo que lo hace más digerible para las personas comunes y democratizar, ¿no? corrientes, ¿no? Y que al final del día es importante, ¿no? Una de las cosas más sustanciales que se necesitan en un país es que la gente reconozca sus derechos que están escritos en una constitución política, pero si esa constitución política es incomprensible para la vasta mayoría de personas, pues entonces nunca van a poder reconocer sus derechos, ¿no? Entonces creo que sí Sí. es una gran deuda del derecho mexicano a su pueblo y que pues bueno, ya veremos si se sigue transformando, pero sin duda creo que sí es muy necesario. Sí, y que aparte algunos profesores decían que es como esta parte un poco de ego, ¿no? O sea, y Claro. de seguir hablando así, con esta profesora que te digo, Faba Yupanqui se pone, pero Faba me decía un poco eso, o sea, de que ese tipo de textos, por ejemplo, los textos académicos también, cuando se siguen transfiriendo así, pues es absurdo, porque es de la academia hacia la academia y nunca sale, ¿no? Nunca sale hacia las demás personas, lo cual, pues no es interesante para nada, o sea, no, si no es de interés público, si el conocimiento que es de interés público no resulta interesante para el público, pues entonces no está sirviendo de nada, ¿no? No sale de la misma academia el rebote de ideas. Ya me acordé quién era, no sé por qué se me olvidó, pero era Pinochet, era el profesor, Ya. que estaba hablando muy bien de Pinochet, lo cual se me hizo de que, ¿qué? O sea, es como, yo pensé que ya no existían personas así, pero sí, sí hay todavía profesores que hablaban un poco de esto. Pues mira, qué fuerte. Sí, sí. No sé si tal vez el cambio también de plantel haya también Ah, pues sí, hecho te un tocó eco. acá, En mi ¿verdad? En la opinión, normal. sí. A mí me tocó el de la normal, Ya. sí, todavía me tocó ahí el auditorio Salvador Allende con toda esta historia que tiene el Salvador Allende. Y pues en general, o sea, el coach de la normal es un centro, pues muy, estaba muy politizado, ¿no? Y creo yo, hasta la propia construcción de la institución, no sé, ahora que he ido algunas veces ya después al Coach de Belénes, la verdad es que digo, ay, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero yo creo que también es parte de que se empiecen los alumnos a apropiar del espacio y de Sí. hacerlo más suyo y de organizarse, ¿no? Que yo creo que ese es el tema, ¿no? Que le hace falta tal vez un poco más de organización política a la universidad. Totalmente considero que, bueno, probablemente entre semana los de presencial sí están un poco más organizados, en semiescolarizados están completamente alienados a ese tema, o sea, totalmente, porque yo pienso por la cuestión como de edad y la cuestión de que ya son personas que tienen su segunda carrera, ya les interesa muy poco cualquier movimiento. Y obviamente yo, pues sí, como que normalmente como que me toman como para discutir con los profesores, así, o que soy como un soñador, pero hay muchos profesores que discutimos, se llevan muy bien conmigo, o sea, no todos, pues, pero hay unos que como ellos perciben, ¿no? Como que tienes una idea bastante, como un poco más estudiada, pues, como que perciben eso, saben que tu posicionamiento no es que en ese momento estés en contra, ¿no? O sea, ellos saben que ese es tu posicionamiento, como que respetan más ese tipo de personas a las que en comparación a las que solamente les dicen que sí, ¿no? O aplauden a lo que dicen para no discutir porque les da miedo, ¿no? Aparte, si enfrentarte a un profesor enfrente de todos, que parecería que todos piensen igual, pues sí es como apabullante, ¿no? O sea, bueno, al menos yo siento así, pero como que intento siempre ser muy certero con lo que digo y muchos profesores me llevo súper bien con ellos. Y había uno muy, muy particular de mercantil, obviamente, materia mercantil, claramente que mis posicionamientos no van a estar tan en contraste con ellos, pero ese profesor hablaba mucho como el día que no fui, como que les preguntó que dónde estaba y así porque querían debatir como de temas y entonces él dijo que se sentía como más identificado conmigo y así, lo cual tenemos opiniones muy contrastantes, ¿no?
pero precisamente eso es lo que creo que algunos profesores valoran, ¿no? Que una persona sí tenga como que el valor de opinar acerca de eso, aunque esté en contra de lo que ellos mismos están diciendo. Sí, claro, obviamente es mucho más agradable llevar una clase que, no sé, bueno, conmigo duraban 3 horas las clases, no sé contigo cuánto duren, pero obviamente es Hora y muchísimo. media. Hora y media, bueno, no, no era tan terrorífica como conmigo, No. pero sí, obviamente es mucho más agradable llevar una clase así o cualquier tipo de interacción, ¿no? Porque creo que aunque uno tenga un tema y lo que sea, la disfrutas más cuando puedes discutir también con tus alumnos, ¿no? O al menos eso Así que es. te da, ya sea que coincidan contigo y con lo que estás planteando o no, te hacen ver que pues están prestando atención, ¿no? Y me Así es. parece a mí que eso es muchísimo mejor y que les resulta más agradable, ¿no? Yo también en clases en las que tal vez ya era como más participativa, porque también hubo un tiempo en el que no participaba mucho y todo, pero en las que ya era más participativa o igual más preguntona o igual más desafiante, pues sí veía, o sea, que los profesores pues te notan, ¿no? Y les gusta que puedas estar, bueno, a la gran mayoría, habrá algunos que no, pero a la gran mayoría sí les gusta la interacción porque les permite, pues hasta también es un desafío para ellos, ¿no? De prepararse igual. Oye, ¿sabes qué? Estos alumnos tuvieron esta duda durante la clase y pues como que yo todavía no actualizaba mucho este tema o lo que sea, ¿no? Y creo que eso también pues es pues, mucho más agradable, ¿no? Y además también te Sí, generas, creo que un lazo más directo con el profesor o la profesora y eso también está chido, ¿no? Que yo creo que sí, a cualquiera que nos vea que está en la universidad, pues que se anime a participar, que la verdad siempre es bueno, que no tengan miedo a preguntar, que a veces, pues sí son imponentes las clases en la universidad, la verdad, pero pues sí. que no les dé miedo preguntar o acercarse también, tal vez quienes tienen ansiedad social, acercarse después al maestro a preguntarle ciertas cosas, pues la verdad siempre es bueno y yo creo que también lo agradecen en quienes están impartiendo una clase, ¿no? Sí, totalmente. Eso sí, muy de acuerdo con algunos profesores con los que he hablado, sí les parece mucho más interesante este tipo de interacciones. Sofía, también te quería preguntar, yo veo muchos videos acerca de como de debates que se tienen con la oposición, pero me gustaría preguntarte, ¿hay figuras que tú admires de la oposición? O sea, yo he visto algunas, que es, por ejemplo, en Jalisco, una mujer que yo admiro, por ejemplo, que estoy muy en contra de muchas de sus opiniones, pero que admiro es, por ejemplo, Laura Aro, ¿no? Pero que era la candidata por PRI-PAN-PRD, pero ¿hay alguna figura que tú admires por forma o fondo, lo que sea, de su estructura política, en su mente, o no sé? Pues mira, es una pregunta muy complicada. No lo llamaría admirar, pero creo que hay gente con la que vale la pena discutir o debatir, ¿no? En primera instancia, pues porque es diferente debatir con alguien que no parte desde las mentiras a alguien Sí, que, pues sí, parte o además que ni siquiera permite la interlocución entre ambas partes, ¿no? O entre las partes involucradas en ese debate. Alguien que he disfrutado un poco, bueno, no disfrutado, pero que me ha gustado ver en debates porque creo que es una persona que representa una cara diferente a la oposición es Damián Cepeda, que es diputado, me parece. a mí lo tenía en mente. Sí, me parece que es alguien que o sea, no coincido con él para nada, pero me gusta como debate porque creo que sí sabe debatir a, por ejemplo, alguien, esta Lili senadora, ¿cómo se Telles. llama? Ah, No, ya ok. ni siquiera Lili Telles, Mm. porque Lili Telles creo que nunca se ha presentado a un debate como tal, pero esta senadora, ¿cómo se llama? Kenia López Rabadán, Ajá. creo que ella nunca permite los debates, nunca permite que haya como esta interlocución nunca permite, o sea, yo la he visto en muchos debates y veo siempre que sus contrapartes de Morena o de otro partido político constantemente los atropella, los ridiculiza, baja el nivel del debate a como cero y es imposible realmente hacer un debate en este sentido, ¿no? Entonces creo que siempre uno va a reconocer a personas que sí permitan la discusión. Sí. Me ha tocado debatir también con algunos compañeros aquí en lo local del PRI, del PAN también, que algunos de MC también que he considerado con los que sí se puede debatir.
que digo, bueno, pues ahí medio hubo la interlocución de las ideas, pero también hace rato que ya no, que no he participado, no me ha tocado participar en tantos debates, ¿no? Me ha tocado más como en mesas de opinión. También porque creo que han disminuido mucho las mesas de debate en los Sí, medios de comunicación, desgraciadamente, ya solo en algunas las he visto, pero sí intento también un espacio que no me gusta decir que veo, pero que me gusta ver porque creo que nos da mucha luz es sano. sobre... ¿Mande? Es sano hacerlo, ¿no? Sí, es sano, ¿no? Para no cerrarse solamente en lo que hay. Me gusta ver mucho la hora de opinar, Ya. eh, porque creo yo que Zuckerman realmente es una persona que disfruta de ver esos debates y le Sí, encanta formarlo, se nota. Y le reconozco, le debo de reconocer que la nueva estructuración de sus mesas las pensó un poquito más abiertas, aunque a veces todavía ahí tiene su mesa todos de derecha y así. sí, sí, sí. Pero creo que es un espacio sano, al menos en nuestra democracia y en uno de los medios que tal vez tiene más, más importancia, desgraciadamente, en nuestro país. Pero permite, ¿no? Que haya esa discusión, ¿no? Y que le Sí, gusta, pues, como ahí meter de repente la jiribilla y así, ¿no? Y creo que bien. eso está bueno, ¿no? Me gustaría ver también más mesas de debate un poquito más situadas en la izquierda, más, que hubiera más debate como tal, más discusión. Pero Claro. ya Sí, pasará. porque, perdón, mande. No, que digo, ya estará pasando, yo creo que se van a empezar a armar en estos próximos años, me imagino. Sí, fíjate que con él yo también lo veo mucho y a veces como que siento coraje de que no puedo responder, pero por ejemplo, cuando está Viri Ríos así, ya me gusta mucho escuchar la opinión que tiene normalmente ella. No en todo estoy muy de acuerdo, pero porque suele matizar más en aquellas cosas que yo soy un poco más radical. Pero por ejemplo, con Damián me gusta, o sea, se me hace un tipo muy interesante la forma en la que estructura sus ideas, porque al final te va a decir que no, pero antes de eso dice, yo he pensado esto y al principio estoy de acuerdo con, y luego al final te dice que no, pero como que la forma en la que no se siente tan fuerte el golpe de que te diga que no, o sea, no está cerrado a ciertos temas. O por ejemplo, una opinión que he visto de él acerca de las políticas asistenciales de López Obrador era un saludo donde esté, donde quiera, un beso donde quiera que esté López Obrador. Tapalente. Sí. Me gusta mucho cuando habla de las políticas asistenciales y en lugar de oponerse a ellas, bueno, en esas candidaturas que vi, más recientes, ya no se oponían a eso, pero antes de eso sí decían todos que estaban en contra, ¿verdad? De las políticas asistenciales. Pero él decía que fuera universal, ¿no? Como ¿cómo se llama? Universal básico, el ingreso universal básico, tipo algo así exponía él en una conversación y también en un podcast que hizo con la Chávez. No sé si la has visto a ella. Sí, a ella sí, pero esa entrevista no la he visto. Habla con ella en una entrevista. De hecho, ahí fue donde lo conocí. Y ya le dije, pues claro, es el tipo de los debates, ¿no? O sea, que lo he visto como estructuraba. Entonces me hace interesante porque tiende a pensar así. Por ejemplo, él hablaba de lo del sexenio, que él consideraba que en lugar de que fueran 6 años, fuera, como creo que él quería que fuera de 4, pero que si resultaba otra persona durara 8, ¿no? Para que durara más tiempo los planes de gobierno y todo esto. Digo, son matices que yo no estoy, o sea, son como que no se me hacen como los más relevantes, pero muchas veces que lo he escuchado se me hace muy interesante. Es una de las personas que más sigo tal vez de la oposición, aunque no siempre estoy de acuerdo. Él también se ha pronunciado muchas veces en contra de sus mismos partidos, ¿no? Del partido donde está y también de ciertos personajes, entonces eso me parece que es bastante sano. La verdad es que son muy pocas personas las que percibo que son así de la oposición y la que nombré ahorita, la ex candidata a la gobernatura, admiro mucho su oratoria, aunque lamentablemente la gran parte de lo que escucho no, digo, es como un gran instrumento para hablar, pero el discurso que tiene no me encuentro para nada, ¿sabes? Como me desencuentro bastante, no me gusta para nada, pero me parece que es una persona que habla muy bien, ¿no? Que el debate no me gustó para nada cómo lo llevó, pero cuando está hablando solamente así, ¿no? Lo de oratorio me parece una persona interesante.
Creo que Tal tiene vez. presencia, sí, es una Sí. mujer que tiene presencia, en especial porque era una candidata del PAN que no esperábamos que estuviera articulada, ¿no? Sí. Como nos había pasado en ocasiones anteriores. Creo que también refrescó mucho la elección en Jalisco. Eh, pero yo, pues, la verdad es que a mí no me gusta mucho tampoco ella. Creo, sí, era como una nueva figura, como tal, bueno, al menos una figura que iba a tener como que llegó a tener tanta exposición en una campaña presidencial, digo, perdón, una campaña a la gobernatura, pero sí, no, creo que no aportaba tanto en el debate tampoco, o sea, Sí, por eso no la consideraría como tú, pero ya. sí le reconozco eso de que sí es cierto que tenía capacidades de oratoria y tenía presencia, ¿no? Que eso estaba, pues está muy bien, ¿no? Que a veces Sí. creo yo en Jalisco, en el contexto jalisciense, nos hacen falta más figuras femeninas que estén liderando las discusiones públicas que hay en nuestro estado. Ojalá seas parte de ella. Yo pienso que así será en el futuro para ti. La verdad me gustaría mucho que fuera así. Y cambiando un poquito de tema, ¿cuál crees que es como, o sea, para ti que estás metida en este tema, que eres mujer? O sea, ¿cuál fue lo que, como percibiste, por ejemplo, de tus años de donde no sabías qué ibas a estudiar y así, y ahora que ves la victoria de la primera mujer presidenta en México, ¿no? Porque hace no tantos años las mujeres ni siquiera pueden votar, ¿no? Hace menos digo, hace como 80 años. Entonces, ¿cómo percibiste tú, cómo percibió tu Sofía de niña esto? O sea, ¿era algo que esperabas cuando estabas más chica, que hubiera podido haber una presidenta mujer? La verdad es que no siento que crecí en un contexto en el que se me hacía presente que no podía hacer ciertas cosas por ser mujer. Obviamente sí sentía las diferencias y era muy consciente de las diferencias, pero mi mamá sí era mucho de, ay, pues tú haz lo que quieras. Ya, O sea, obviamente luego cuando uno es un poquito más grande, cuando era adolescente, sí notaba, por ejemplo, diferencias en el trato con mis hermanos, porque yo tengo dos hermanos más grandes. Entonces sí decía, pues, ¿qué onda con esto, no? Y de repente sí llegó a volver alguna diferenciación, pero creo que fue hasta que me enfrenté, yo creo que en la universidad, como a todo ese ambiente político, que realmente conocí a profundidad las dificultades que una mujer enfrenta en el contexto político, porque sin duda en el día a día y en muchos ambientes económicos hay dificultades para que las mujeres se desarrollen, pero creo que son, pues no diferentes, pero sí son, hay unas cosas que tienden a marcarse un poquito más en la política porque desgraciadamente llegan a tener pues esta cuestión de un bagaje cultural, ¿no? Y creo que es más notorio no en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en los alrededores. A mí en el 2018 me tocó estar y acompañar mucho la discusión de los lineamientos de paridad que por primera vez se hicieron de forma estratificada, ¿no? Y estas discusiones que nos tocaron ahí en el IEPC, que nos tocó también la discusión entre los miembros del mismo partido. En ese entonces teníamos una delegada que era Ernestina Godoy, y era delegada de acá en Jalisco, de Morena, y tocaron también las mesas de discusión con quienes quienes iban a ser nuestros candidatos y candidatas y todo eso. Y nos tocó pues ver y enfrentarnos a esta dificultad impresionante. A mí me rompía la cabeza escuchar en pleno 2018 que hubiera gente que decía, lo recuerdo perfectamente en el IEPC cuando estaban discutiendo los lineamientos, que estábamos ahí todas, bueno, mujeres de diferentes asociaciones civiles y de diferentes partidos políticos, y el representante de Movimiento Ciudadano, recuerdo perfectamente que dice, bueno, pero es que nosotros no proponemos mujeres no porque no querramos, sino porque no hay mujeres en nuestro partido que puedan representarnos. Y yo así de, no puede ser, o sea, pues si no hay, búscalas, hermano. Y si no las claro. tienes, es porque no las has formado. Y si Las no quieres las has ver. formado, es porque no les has dado las oportunidades para que estén ahí. Porque Claro. curiosamente, y algo que nosotras vivíamos mucho, y porque pues nosotras, bueno, al menos yo y otra compañera con la que estuvimos ahí participando muy activamente, lo que veíamos es que las mujeres siempre participaban en política, pero en el estrato más bajo de la construcción de un partido político, de una candidatura, ¿no? O sea, las mujeres Ya, siempre eran las que hacían política en territorio, en las calles, en el día a día, ¿no? Y quienes recibían
el reconocimiento, quienes recibían tal vez los pagos o quienes recibían tal vez los espacios eran los hombres, ¿no? Para nosotros era Sí, clarísimo, ¿no? Cuando íbamos a calle, pues quienes hacían y organizaban, no sé, las actividades del PRI o las actividades de MC para los eventos de campaña o así, pues eran las mujeres de ahí del barrio, las que eran conocidas por toda la gente de la colonia y todo sí, eso. Entonces, bueno, a mí me volaba la cabeza, ¿no? Y creo que pues es una lucha que constantemente hemos tenido en Jalisco, este tema de los lineamientos para que respeten las candidaturas en paridad. Pues bueno, ahora ver que nuestra presidenta es presidenta, que tenemos la primera Secretaría de la Mujer que va a atender todos los temas referentes a las problemáticas de las mujeres, que sin duda hubo avances en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente era necesario que pudiéramos profundizar en estas diferencias, porque pues al combatir la desigualdad, pues una de estas grandes desigualdades es la desigualdad de género. Entonces, pues bueno, a mí me llena de orgullo haber participado en este proceso electoral, pero también me inspira a poder continuar con esta lucha por las mujeres, porque creo yo que aunque tengamos la primera mujer presidenta, desgraciadamente seguimos teniendo a muchos hombres que son machistas y que ahora nos toca a las mujeres también desafiar esas estructuras que a veces son muy invisibles en el poder, ¿no? O en las sí. estructuras de política, ¿no? Yo he estado muy involucrada pues con todo el tema de la violencia política en razón de género y creo yo que pues la grande dificultad para, uno, identificar, pero dos, para denunciar estas problemáticas o este tipo de violencias, es que pues se dan de manera muy discreta, ¿no? Muy, pues en las dinámicas del día a día, ¿no? Así es. En la interacción que al final del día es la interacción política que hay entre los actores, y así es como también se consolida pues el desplazamiento de las mujeres, el desincentivar la participación de las mujeres, relegarlas a ciertos espacios nada más, y que pues sigue siendo sigue estando muy presente, ¿no? Afortunadamente, pues ha habido mujeres que ahora pues llegan a la presidencia, ¿no? Y qué orgullo, pero yo creo que hasta la propia presidenta se tiene que enfrentar a esas estructuras, ¿no? Y creo que Así es. no es fácil, y no porque esté 6 años en la presidencia, creo que se van a derrocar todas esas estructuras, pero pues creo que sí nos ayuda a desafiar ese pensamiento, ¿no? Y creo que eso es, yo creo que lo más interesante y lo más positivo que vamos a poder, que estamos teniendo pues hoy en día, ¿no? Sí. Cuando era niño, yo me acuerdo que como nunca vi algo, o sea, que las mujeres que yo percibiera como que querían ser presidentes y eso, yo pensaba que era algo como que estaba prohibido en México. O sea, nunca pensé que, o sea, era, ¿sabes? Yo pensaba que era algo que lo limitaba y por eso no había sucedido. Pero luego estando más grande sí me es impresionante ver que era algo que no estaba escrito, ¿no? O sea, era algo que no Sí, claro. era un sistema total. Pues sí, no estaba escrito y tampoco, o sea, realmente no estaba escrito, porque muchas veces, eso es algo con lo que a veces hablo de, la, de la necesidad de que las mujeres estén presentes en el lenguaje. ¿Por qué? Porque, Así es. como tú dices, pues no estaba escrito, pero de alguna manera sí estaba escrito, ¿no? Porque gracias a no considerar a las mujeres como parte de la ciudadanía, también las excluyeron de poder votar y ser votadas, ¿no? También por eso la modificación reciente que hicieron en la Cámara de Diputados y de Senadores para que se incluyera el término presidenta, gobernadora, y todas estas variantes que eran necesarias considerarse para que estuvieran incluidas y consideradas a las mujeres, y que ya no hubiera la excusa del lenguaje para excluirlas, ¿no? Entonces, pues sí, son estas reglas no escritas, pero que de alguna manera sí parecen estar escritas, porque pues están escritas por quienes habían estado históricamente en el poder, que nunca se habían pensado, nunca se habían sentado a pensar, que tenían que incluir al resto de las poblaciones olvidadas, ¿no? Y no solamente las mujeres, sino también las comunidades indígenas, o las personas de otro tipo de religión o de otra tendencia, o de otra orientación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Así es.
todavía sigo viendo comentarios que intentan invisibilizar, ¿no? Que te dicen presidente con ella. Es como que antes discutía mucho y ahorita ya es como algo que dejo pasar mucho. Pero precisamente también percibo mucho, he conversado mucho de esto acerca de los discursos de derecha y de hombres alfa y todo este tema. Igual lo de como que la contraposición, a veces pensaría una persona, un hombre, que es la contraposición de esta ideología sería las mujeres de alto valor. Y no, es la misma ideología. O sea, son los mismos roles de género que ellos perciben como que tienes que volver a lo anterior, ¿no? A conservar esto. Entonces, yo sí veo muchísimo en el discurso público y o sea, en el político, claro que sí, pero en el discurso público, que también es político, percibo muchas estas y como idealismos conservadores, ¿no? Que tienen el deseo de regresar hacia atrás con todo lo que involucra, ¿no? También percibo en los mismos sistemas económicos, como en algunos lugares se ven bien, por ejemplo, como con Bukele, ¿no? Ese tipo de sistemas que tienden a para ellos ser nuevos, o con la victoria de Milei en Argentina, ¿no? O sea, ellos lo tienden a percibir como fuera algo, como si fuera algo nuevo, ¿no? Estos anarcocapitalismo según ellos, pero que pues nos tienen toda la historia, ¿no? En la humanidad, o sea, siempre ha sido así. Ahora veo nuevos cambios, pero percibo mucho en redes sociales estos discursos bastante misóginos, ¿no? Bastante machistas y no sé, me parece bastante peligroso. No sé si tú lo percibas igual, o sea, como que han vuelto este tipo de discursos con demasiada fuerza. Creo que están sucediendo, sí, también los he notado, me parecen preocupantes porque se disfrazan de una manera muy efectiva este conservadurismo respecto a las estructuras de género, ¿no? Y sobre todo de la relación heterosexual, ¿no? Creo que eso también es muy importante mencionarlo, ¿no? Porque obviamente este tipo de discursos de los hombres alfa y todo eso, o como esta lógica de la energía masculina y la energía femenina y todo eso, no lo vemos en el discurso pues de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? O sea, para nada van a estar, o sea, una pareja gay diciendo, ay, tu energía masculina, Sí, no, y claro. así, ¿no? O sea, no se da. ¿Por Es qué? parte de Porque la heteronormatividad, ¿no? es la heteronormatividad, claro, reestructurándose y buscando una salida para volver a tener una validación por parte de pues, de un grupo poblacional, en este caso los hombres y mujeres heterosexuales, que creo yo han perdido un poco la interlocución efectiva entre unos y otros. ¿Por qué lo veo así? Porque yo creo que es muy marcado que en estos últimos años, me atrevería a decir, creo que estos últimos 10 años, más o menos, el feminismo ha logrado convencer y ha logrado generar que las mujeres identifiquen estas causas y estas luchas sociales como propias, ¿no? El tema de las redes sociales nos ha ayudado a llegar a muchísimas más mujeres, pero sobre todo porque es algo que es tangible para cada mujer, que el momento en el que lo mencionas, una mujer lo identifica y lo sabe identificar, lo sabe mencionar, ¿no? Obviamente el feminismo nos permite ponerlo en palabras y poderlo enunciar de alguna manera. Y creo yo que desgraciadamente mientras las mujeres teníamos como toda esta avanzada respecto a nuestros derechos, respecto a pues no sé si te fijas, en los últimos años las discusiones del feminismo estaban entre el tema de la representación política de las mujeres en los espacios públicos, pero también veíamos la discusión y este tema que me gustaba mucho, que era el tema de la romantización, ¿no? El fenómeno Disney que teníamos las mujeres, de siempre esperar por el príncipe que nos viniera a salvar y todo eso, o la crítica constante que había al amor romántico y cómo había significado el amor romántico, pues ahora sí que la barbarie de las mujeres, el acabose de las mujeres, también el tema de los cuidados, cómo es que politizamos todo el tema de los cuidados y logramos penetrar no solamente las juventudes, en muchísimas edades, ¿no? O sea, hasta mujeres ya de 50, 60 años
que uno pensaría que tal vez no lográbamos adentrar, pues la verdad es que sí, ¿no? Y se logró permear completamente toda esta discusión y reflexiones, ¿no? Que había hasta para propias mujeres, ¿no? Obviamente hay algunos sectores que no se llegaron, pero sí. Y mientras estaba toda esta revolución que parecía un poco más silenciosa, pero que generó yo creo que cambios bastante significativos en la vida de las mujeres, o al menos en la forma en cómo concebían sus planes de vida, los hombres heterosexuales no tuvieron este proceso, ¿no? Más bien hubo un cuestionamiento constante, hubo un desafío constante a su identidad masculina en un mundo que se había reestructurado de manera impresionante y que al menos yo creo que los hombres de 30 para arriba, de haberse formado como en un mundo que era más tradicional, más conservador, pues ahora ya teniendo 30 ven cómo se reestructura todo el panorama y la relación con las mujeres, pues obviamente no encuentran una identidad heterosexual que pueda significarles, ¿no? Que pueda resignificarles, sí, no encuentro la palabra, ¿no? Entonces, creo que en este sentido es interesante cómo avanzamos las mujeres por un lado y desgraciadamente los hombres pues no encontraron o nunca tuvieron, creo yo que más bien es eso, nunca han tenido esta discusión, ¿no? De cómo debemos de cuestionar nuestra heterosexualidad, nuestra masculinidad, ¿no? Porque bueno, las mujeres hasta lo agarramos de meme, ¿no? El tema de la masculinidad frágil y todo esto, y el ego del hombre y todo. Que obviamente, pues una de las cosas también a veces que sucede cuando hay estas discusiones, pues es también el humor, ¿no? Sí. Pero no ha llegado esa discusión, porque esa reflexión se tiene que dar solamente entre los hombres, ¿no? Creo yo, desgraciadamente, aunque las mujeres estemos presentes y que podemos aportar nuestra parte de cómo consideramos que no estamos oprimidas o ante la subordinación de los hombres en la relación heterosexual, también es válido que los hombres tengan esta discusión de cómo llevar a cabo todo esto, ¿no? O cómo también el patriarcado les afecta, que eso también es muy importante, ¿no? Entonces, creo yo que esa es la parte que tal vez hace falta en este momento de la historia y que en este momento no vemos, o sea, hay un se desentienden ambas partes, ¿no? Desentendimiento. Mujeres que, por ejemplo, y lo puedo ejemplificar muy fácil, ¿no? Ahora vemos unas mujeres entre 20 y 35 años que exigen más de su pareja, ¿no? Exigen de una pareja que participe en las labores del hogar porque también van a estar trabajando ellas, que ejerza su paternidad, que no sean violentos, que haya como todas estas cuestiones, ¿no? Y obviamente, al tener esas exigencias, los hombres también se sienten amenazados, porque entonces significa también de alguna manera decir, pues yo ya no voy a tener el control de la relación. Bueno, pero eso no significa que sea algo malo, ¿no? O sea, significa que vas a estar así que en una relación de pareja, que es de son pares, básicos, que es ¿no? de iguales. Sí, ¿no? Y creo yo que hay como ahí ese desentendimiento. Eso, perdón, ando medio trabadita. Ese desentendimiento y que pues me parece que va a ser natural también la discusión, pero también me parece natural que resurjan estos viejos con cara de jóvenes que buscan darle validación al sistema antiguo, ¿no? Porque justo como lo decía Gramsci, ¿no? El sistema no termina de morir, pero el nuevo no acaba de nacer, ¿no? Entonces, también en términos de las relaciones, creo yo que también hay pues una reestructuración interesante, ¿no? Sí, me parece perfecto tu análisis, algo así, pero no de esa forma tan correcta. Intenté yo hace tiempo que conversaba con una amiga y bueno, precisamente lo que yo decía era que para mí el cambio de las condiciones materiales que hubo, por ejemplo, hablaba de que para el sistema capitalista, ¿no? Posterior a la Guerra Fría, cuando se fue haciendo un sistema hegemónico, y no tanto por funcionamiento, sino porque si no lo hacías, bomba, ¿no? O sea, como ha sido siempre, ¿no? Pero después de esto, para el mismo sistema era necesario que hubiera este papel de la mujer subordinada, pero al mismo tiempo el capitalismo cuando crece y se transmuta en todo el mundo y es el sistema hegemónico por excelencia, pues también necesita más compradores, ¿no? Entonces las mujeres ya forman parte de esta fuerza laboral
y entonces a los hombres básicamente les decía eso, o sea, como que para mí era, se le quita ese poder de, por ejemplo, no importa que tuvieras muchas parejas, que golpearas a tu pareja, porque pues como no podía salirse de la casa, ¿no? Entonces, como que se pierde ese papel que tenían y entonces yo creo que por eso ahorita este tipo de ideologías comienzan cuando las mujeres ya pueden trabajar, ya tienen buenos sueldos, ¿no? Comparados a como era antes, que de verdad era desastroso ¿no? La poca paridad que había primero para los espacios de toma de decisiones en las empresas y también en la gestión pública, pero también lo difícil que me parece pensar que había tantas poca similitud de salarios, ¿no? Cuando hacían exactamente lo mismo o Sí. hacían más cosas por un mismo salario. Y entonces Que considero todavía que se da, ¿eh? La verdad es que todavía se da en sí, algunas sí, empresas, ya sea México. todavía, sí, todavía existe eso con la victoria de Claudia Sheinbaum, pues como dices, o sea, sí es como una de esas cosas, pero todavía faltan muchas más, ¿no? O sea, que sigue Que ya se estando incluyó en la ley esto de que es delito hacer esta diferenciación de género. Entonces, eso también va a ser muy interesante ver. interesante. Sí, también que en la Constitución ya se prevea el reconocimiento de las mujeres, digo, para muchas personas no puede parecer algo importante, pero que haya sido a los pocos días de que toma posesión, se me hace, no sé, se me hace una chulada, la verdad, estoy disfrutando mucho, disfrutando lo votado, lo Así tomo a es. broma lo que dicen de disfruta lo votado, no, absolutamente. Entonces, sí, sí, exactamente percibo eso, o sea, que es como que la figura del varón, ¿no? Intentando volver a apropiarse de aquello que ya no se va a poder, ¿no? Porque para que eso surja tiene que existir el anterior sistema, que bueno, que todo el tiempo está cambiando, pues, pero que cada vez se requiere de más cosas. Pues, por ejemplo, es que era solo tener una pareja y tener trabajo y ya. O sea, digo, ser hombre y tener trabajo y ya era lo que se necesitaba, ¿no? Y también a veces me pongo a pensar, digo, bueno, no es tan difícil. Por ejemplo, ahorita lo que decías de que no violentaran a las mujeres, de que se hicieran cargo los hombres de sus hijos, de que también limpiaran, ¿no? Lo que ellos mismos hacen en la casa. O sea, no es como que te están pidiendo las perlas de la Virgen, ¿no? O sea, son cosas muy, muy básicas, ¿no? O sea, pero incluso eso no lo desean. Yo pienso que por eso hay estas personas que intentan promover estas figuras anteriores o conservadoras de machos alfas y todo, porque pues se niegan a hacer eso. Yo pienso que lo más normal sería pues que te adaptes, ¿no? O sea, pues no violentes a tus parejas, no, o sea, si vas a tener un tipo de libertad, yo justamente hablaba con mi ex profesora acerca del tema de la monogamia y todo, que era, bueno, las estructuras sociales pues siempre han partido de ser deseable la monogamia, pero para los hombres no, o sea, solo para las mujeres no, o sea, porque yo la mayoría de personas que conozco o familias, los hombres son los que han hecho, o sea, los que ven mal que las mujeres tengan varias parejas, pero ellos no lo perciben mal, o sea, es como una estructura que a ellos les conviene, siempre les ha convenido, y el aceptar que otras mujeres también, de que, o sea, nunca se ha respetado la monogamia, entonces no vamos a ponerlo como algo que sea necesario en una relación, ahí ya no quieren, ¿no? Porque la estructura monogámica tradicional hace que las mujeres no puedan tener parejas, pero los hombres sí, ¿no? Entonces, es curioso que ahora que ya digas, ok, la verdad siempre has engañado, o sea, vamos a tomar como que la monogamia no va a formar parte de nuestra relación, ahí ya quieren todo lo contrario y veo que quieren mujeres, como que se vistan como que, ay, no sé, como tipo rorro, como tipo, ¿sabes? Como, o sea, como que ellos ven deseables ese tipo de mujeres, pero son las mujeres a las que ellos consideran que pueden controlar, pienso yo. Porque no sé si viste lo de Marco Antonio Regil, cuando habla con este tipo que dice, no, a los hombres no nos gustan las mujeres que tengan poder. Y si viste ese podcast, ese pedacito, ese tipo de estructura argumentativa es la que percibo demasiado comúnmente. O sea, creo que, claro que va a haber un cuestionamiento porque no solamente es ay, ayúdame en la casa, ¿no? O sea, ayúdame para empezar, pues no es ayúdame, es haz lo que Haz lo que te corresponde para toca. llevar Así. una casa, ¿no? Pero creo yo que va más allá de eso, porque es cuestionar una estructura con la que uno creció, que creyó correcta, ¿no? O sea, una distribución de las tareas del hogar que independientemente no se consideraba, o sea, vamos, que cuando a nuestros papás, a nuestros abuelos les dijeron, a la mujer le corresponden las tareas del hogar y al hombre las tareas del trabajo,
o sea, no se marcaba una diferencia por quién trabajaba, porque ambos trabajaban, solamente el espacio era diferente, sino que se marcó la diferencia y sobre todo una jerarquización a partir del género, o sea, que estaba percibido, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, aunque las tareas estén cambiando, estén mutando, aunque haya una cambio en todo lo que hay en nuestra propia economía, el rol sigue impuesto, ¿no? El rol de que la mujer se hace cargo de las tareas del hogar, porque además también si desde chiquitas nos enseñan que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que barrer, que tenemos que trapear, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, obviamente los vamos a hacer nosotras con naturalidad. Pero un hombre que tal vez nunca le han enseñado que eso tenía que hacer, que se tenía que hacer cargo del otro, que de la ropa, que no sé qué, pues obviamente esa carga, aprenderla estando grande, va a ser una carga impresionante, ¿no? Porque es algo que jamás te imaginas que tienes que hacer, ¿no? O sea, como la primera vez también que cuando sales recién de casa de tus papás y dices, no, yo soy un hombre independiente, una mujer independiente, lo puedo hacer toda, y te das cuenta que los gastos son un montón, que tienes que hacer un montón de cosas, o cuando te sales de casa de tus papás, aunque tú ayudaras con las labores de la limpieza y todo, y dices, ay, no es cierto, ahora entiendo a mi mamá que dice todo el tiempo que la casa estaba sucia y no sé qué, pues porque son cosas que aunque tengas cierta noción de que se tienen que hacer, aunque tengas cierta noción de la participación en esas tareas, pues obviamente implican una carga de trabajo que se tiene que realizar y que obviamente cuando hay una exigencia, pues significa desafiar un sistema que te dice que tu única responsabilidad es la de trabajar y traer dinero para la casa, ¿no? Entonces creo yo que sí es curiosa pues esta nueva forma de ver la realidad y todo, y que me parece también que hay un trabajo que se tiene que hacer desde diferentes áreas, no solamente desde la educación del hogar, ni desde la educación que es también de las mujeres, sino también de los hombres, pero que se tiene que hacer también desde otros espacios, ¿no? Así es. Y también creo yo que ahorita mencionabas el tema de Rorro y así, pues las trad wives, que está todo este tema también, pues mm, obviamente creo que hay dos aspectos de personas, ¿no? Unas que auténticamente les gusta cocinar y dicen, ay, sí, a mí me gusta cocinar y hago este contenido porque me gusta cocinar y pues que diga que a mi novio le gusta y lo hago por eso, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero creo obviamente hay una diferencia muy grande a, por ejemplo, el contenido que busca idealizar que una mujer solamente se dedique a las labores del hogar, porque además idealiza la tarea nada más de la cocina, pero de todas formas mantiene un mensaje que es no solamente hacer, o sea, cocinar desde cero, como se hace la goma de mascar, o sea, cómo haces un chicle desde cero, o sea, no solamente es eso, es idealizar que una mujer solo se dedique a eso. Que aunque pueda ser, el feminismo liberal tal vez nos diría que es la decisión de la mujer, sí implica una subordinación de su persona y de sus tareas ante las de otra persona, ¿no? Creo yo, ahí está el detalle, ¿no? Que cuando hay una subordinación y una jerarquización de esas tareas es cuando hay una cuestión, ¿no? Y que además también no hablamos en ninguno de estos momentos el tema con el tema de las tradwives y todo eso, el de la dependencia económica, que esa es una de las cosas que más desafiaron la generación de nuestras madres, que la generación de mujeres que fueron madres en los 90s y en los 80s, que tenía que ver con la dependencia económica, que ellas al no tener un salario, al no tener recursos económicos, se volvían prácticamente esclavas de sus matrimonios, ¿no? Y que salir a hacerse cargo de sus hijos y de una casa implicaba pues un trabajo y una labor impresionante, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas también que ves, que cuando hablan, por ejemplo, de esta mujer tradicional, con valores, de alto valor y no sé qué, pues no hablan de la dependencia económica a la que se están, pues prácticamente sumergiendo las mujeres que van a estar siendo o sea, de esta mal, ¿no? Y que digo, no está mal que tú no trabajes y que tú te dediques a las labores del hogar, siempre y cuando no haya esa dependencia económica y que no te sientas justamente así, ¿no? Encarcelada en tu propia casa, ¿no? Ujú. Sí, y también que como que alejen a las personas que están cercanas a ellas, entonces como que a sus círculos, que es algo que
Sí, que, bueno, esa ya es que una pasó, ¿no? relación de superviolencia, ¿no? Así es. Pero bueno, volver a ese tipo de como de estructuras en donde veo como que algunas mujeres lo ven como algo deseable. Digo, no, obviamente no ven deseable la violencia, ven deseable, por ejemplo, de que no voy a trabajar y todo eso sí, pero todo eso viene acompañado de una estructura que hace mucho más fácil que seas violentada, ¿no? O sea, volver a ese tipo de cosas, ¿no? Y solamente es formar un criterio donde volteas para atrás y ves cómo eran antes. Este tema del feminismo me gustaría que como que definieras un poco qué es para ti ser feminista obradorista, que es algo que vi en tu perfil de Instagram y ya te lo he preguntado otra vez en conversaciones, pero me gustaría conectarlo con justamente lo que estamos conversando. Bueno, yo me considero feminista porque creo en la justicia social, en la igualdad entre hombres y mujeres. Creo justamente en la no jerarquización del sexo ni del género. Eh, y me considero, o sea, ideológicamente feminista, porque creo en todo lo que el feminismo defiende, pero también me considero obradorista en el sentido de que el obradorismo me ha enseñado una forma de hacer política que creo que sin duda está planteada en el feminismo de alguna manera, pero esta forma de hacer política directa en nuestro sistema político mexicano, que es el obradorismo, y que también creo que son dos ideologías, dos formas de ver la realidad nacional que están muy pues en conjunto, ¿no? Se retroalimentan una de la otra, ¿no? En términos de, por ejemplo, las necesidades, la necesidad que hay de hablar, por ejemplo, de la élite política y económica que reinó a nuestro país durante muchísimos años y que hay que ponerle nombre y apellido, esto de la mafia del poder, pues también creo que vale la pena también meterle ahí la visión feminista, ¿no? En cómo también esta mafia del poder eran hombres que también veían a las mujeres de cierta forma, que utilizaban a las mujeres para ciertos puestos y darse legitimidad y decir que representaban la bandera de la igualdad, bueno, en realidad no. Y todo eso, ¿no? Creo que me gusta que tanto el obradorismo como el feminismo me han enseñado dos formas de ver la realidad nacional a la que nos enfrentamos hoy en día y que creo y estoy muy convencida de que se alimentan una de la otra y tienen hasta propias críticas que hay desde el feminismo hacia el obradorismo y también propias críticas que hay desde el obradorismo al feminismo que también me parecen que me han ayudado a tener un panorama creo que mucho más amplio y pues yo creo que no son excluyentes, ¿no? Además de que muchas veces me dicen en redes de que, ay, ¿cómo puedes decirte obradorista de un hombre tan machista? Y digo, bueno, tan machista el presidente, el expresidente, ¿no? Que tenía su gabinete en paridad, tan machista ese presidente que siempre le abrió las puertas a las mujeres, tan machista ese presidente que aunque pues tal vez no tenía las palabras correctas para hablar de ciertos temas, siempre las entendió esas causas y las defendió también. Entonces, pues nada, yo creo que es una forma de construir política que me parece que me ha formado a mí y que creo que a muchas otras compañeras también. ¿Consideras que tenemos una presidenta feminista? Sí, sí considero que nuestra presidenta es feminista. Yo también lo considero, pero he visto muchos comentarios de que no, pero yo orgullosamente considero que sí lo es. De las compañeras que has tenido, por ejemplo, la pregunta es la misma de la oposición, pero con compañeras que hayas tenido, ¿quiénes son las personas a las que les guardas admiración? Ay, pues creo que no podría mencionar solamente una, creo que hay una gran cantidad de mujeres que han participado en los movimientos sociales desde el feminismo. Como te contaba, por ejemplo, estas mujeres que aquí en Jalisco participaron en el tema de la discusión de los lineamientos de la paridad de género para el 2018, que estuvieron de nuevo en el 2021, en el 2024. Creo que hay muchas mujeres que han participado y que creo que siguen siendo importantes para la participación, para la validación de la participación política de las mujeres, ¿no? Y que yo estoy convencida que aunque sean de derecha, tienen todo el derecho de estar ahí y no quiere decir que por eso uno tiene que ser doblemente exigente con ellas, porque hay que apoyar a las mujeres tanto en lo que hacen bien como en lo que hacen mal. También las mujeres tienen derecho a equivocarse en la arena pública y también tienen derecho a ser de derecha.
aunque pues no todo, no, a que no sean feministas incluso. Entonces, pues creo que hay muchas, ¿no? Está Patricia Mercado, está Claudia Salas, que también es de aquí de Jalisco, Gaby Velasco también, que es de aquí de Jalisco. Creo que son mujeres que entienden perfectamente las complicaciones que hay respecto a el tema de género, aunque no comparto políticamente mucho con ellas respecto a cuestiones como cómo debe ser la administración pública o ciertas críticas que ellas tienen o críticas que yo tengo hacia ellas o quienes han defendido, pero sí creo que al menos en términos del género, pues han estado también y han acompañado algunas de las batallas que hemos tenido que dar las mujeres, ¿no? Sí, entre ellas me parece que entre las batallas me parece muy interesante lo del, cuando nosotros apenas estábamos hablando en la clase el tema del aborto y todo esto, justo un día hablamos y el día anterior se había despenalizado en Jalisco, entonces me pareció una de las grandes victorias que yo no veía llegar, sinceramente, Sí, ¿no? como el tema de la marihuana, ¿no? Como que siempre es como de pequeños saltitos y cuando se hizo eso me pareció muy interesante, pero fue justamente o justa razón al movimiento feminista, ¿no? Que hubo aquí en Jalisco. Eh, Me gustaría saber tu opinión como qué hace falta en Jalisco para hacer una mejor oposición hacia Movimiento Ciudadano. O sea, he visto muchas opiniones de Alejandro Puerto, que me parece interesante, le guardo bastante admiración, pero ¿qué es lo que hace falta en Jalisco para que se consolide una verdadera oposición frente a este partido? Mira, la verdad es que yo creo que Morena Jalisco necesita muchas cosas. La primera es que empiece a haber más compañerismo, que haya menos discusiones internas por quién tiene el poder. Creo yo que hay muchos compañeros que no entienden las circunstancias en las que está Jalisco y que las ansias del poder o las propias dinámicas del poder se los comen rápidamente y les han alejado de la realidad estatal que se vive, ¿no? Creo yo que es fácil, ¿no? Perderse, desgraciadamente, en estas dinámicas. Y me parece también que Jalisco necesita un liderazgo que resuene con los jaliscienses, porque aunque estoy convencida de que mucho de nuestro territorio está muy afín al proyecto de la Cuarta Transformación, desgraciadamente no hemos tenido ese liderazgo que nos permita o que le permita a algunos sectores de la población entender de qué va la Cuarta Transformación, ¿no? Es necesario traducir la Cuarta Transformación al contexto jalisciense, porque obviamente no es lo mismo lo que decimos a nivel nacional a lo que se dice que se necesita en Jalisco, ¿no? Obviamente nuestra presidenta va a hablar del tema de la corrupción, va a hablar del tema de las mujeres, va a hablar del tema de infraestructura, ¿no? Pero ¿qué hay en Jalisco, no? La crisis de los desaparecidos, está la crisis de vivienda, está una crisis de justicia, está un tema de corrupción con casicazgos súper marcados, está un tema de acceso a la educación también muy importante, está también el tema de una precarización de nuestros salarios en Jalisco en específico, que es necesario también hablar de ello, el tema también de la migración en Jalisco. Jalisco es uno de los estados que más migrantes, bueno, más jaliscienses expulsa a Estados Unidos. Entonces, creo que hay muchos temas de los cuales pues no hemos hablado que toquen los corazones de los jaliscienses. Creo yo que se ha continuado haciendo política de la misma manera que siempre se ha hecho política en Jalisco, a través de ciertas cúpulas de poder, de ciertos cacicazgos, y que pareciera también un poco que se cree que solamente así se puede hacer política en nuestro estado. Yo estoy convencida de que no es necesario recurrir a esas viejas prácticas. A veces, obviamente, hay cosas en política que, bueno, que la negociación, que esto, que lo otro, que sí, obviamente la política se hace para no tener conflictos abiertos, pero yo creo que es importante que entendamos el peso que debe de tener la Cuarta Transformación en nuestro estado. Y desgraciadamente, muchos de los actores locales que tenemos en Morena en este momento en nuestro estado solamente están viendo poder asegurar su futuro político o económico, y creo yo que eso pues jamás va a tener
pues un buen camino, porque honestamente va a haber como, es ver la política como este medio inmediato para ciertos fines, en vez de verlo como con un proyecto político que debe de haber. El presidente me parece que hizo sus esfuerzos en Jalisco, desgraciadamente creo que tenía muchos más problemas por los cuales preocuparse antes que todo lo que pasaba en nuestro estado, porque sin duda era muchísimo lo que pasaba en nuestro estado, en especial con un régimen como el alfarista que vivimos. Y creo yo que Morena Jalisco nunca se ha propuesto decir, bueno, somos estos, ¿no? Somos estos, estamos aquí, ¿en qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos construir? Y cómo no nos estorbamos y nos ayudamos, ¿no? Y creo yo que en Jalisco, o en específico, lo he visto también en algunos estados, como que gana más la avaricia por acaparar todo, ¿no? Cuando pues para todos sale el sol y para todos es necesario crecer, ¿no? Pero Sí, pues bueno, ya veremos si se logran, pues ahora sí que consolidar eso, ¿no? tranquilizar ciertos egos y tranquilizar ciertas Sí. cuestiones que son importantes. Y creo yo también que es necesario pues hablarle a la gente, ¿no? Que eso es lo que yo más noto, que es necesario que alguien le hable a la gente y recuerde pues qué significa el obradorismo, ¿no? Y sobre todo que entendamos que hay una necesidad muy grande en Jalisco por poder cambiar las cosas y que además pueda llevar a cabo todas estas promesas, ¿no? Te digo, creo que sí es importante la traducción del obradorismo y de este segundo piso de la cuarta transformación, pero también que haya pues una sinceridad entre quienes están participando en política en nuestro estado en este momento. Sí, totalmente. También percibo que la gente sí se da cuenta de que Por están, que buscan, ¿no? supuesto. Esos que Claro. creen que le pueden engañar y decir, ay, no, pues estamos súper bien y no sé qué. Pues la verdad es que, o sea, la gente se da cuenta. Así, O sea, no puede esconder lo evidente. así es. Yo conozco gente que es pro cuarta transformación y está en contra de las personas que representan en Jalisco, ¿no? Y percibo eso, o sea, precisamente eso, o sea, se dan cuenta de eso. Hay muchos que conozco han tenido acercamientos, pero salen desencantados. No por eso quieren el otro proyecto, ¿no? El proyecto naranja, pero sí se encuentran, ¿sabes? Como en esta... Y yo lo que temo es como que empiecen a, a tener más atención el otro proyecto solamente porque este no se encuentra conformado, consolidado, y espero que en el futuro sí lo sea más, que esté más unido en sus, ¿sabes? En lo que quieren o que esté más claro para todos, pero se me hace un tema muy interesante. Déjame decirte que, perdón que te interrumpa un poquito, pero No, creo please. yo, ahorita que lo mencionas, que, o sea, sí entiendo esas personas que critican a las personas, a algunos que no les son afines en Morena Jalisco, y lo entiendo, ¿no? O sea, con todos puede haber diferencia, no por eso hay que ser tan trotskistas ni decir, no, ya me voy, no me hicieron caso, me voy, ¿no? Creo que es importante la participación de la gente y no me voy a cansar de decirlo porque es de verdad muy necesario, ¿no? Muchos compañeros y compañeras que nos dicen que no, yo soy obradorista, pero la verdad es que no soy morenista, no me gusta Morena. Bueno, pero Morena es nuestra herramienta, ¿no? De los obradoristas, es la herramienta de los obradoristas, hay que utilizarla, pero sobre todo para utilizarla hay que participar. No podemos quedarnos también en esta lógica de, pues bueno, le dejamos la chamba a los demás, ¿no? No, pues uno también tiene que asumir que pues tiene que participar, tiene que hacer equipo, tiene que estar ahí constantemente en ciertas actividades, sí. Hay algunas que tal vez no quieres participar y también es válido, que tal vez tú quieres hacer alguna actividad y pues también es válido, adelante a hacerla, pero pues no dejar de participar, porque pues eso es lo que siempre nos animaba el presidente, que participáramos, a que estuviéramos, y aunque él nos lideraba con ciertas cuestiones, obviamente el movimiento se hizo más grande, más diverso y mucho más amplio en todos los sentidos, pues porque la gente se animó a participar y a hacer también y poner su granito de arena, ¿no? O sea, Sí. toda esta creatividad que hay en el movimiento obradorista se da gracias a la participación de la gente, ¿no? Y si
Y si creemos que ya porque llegó el presidente a la presidencia y llegó la presidenta a la presidencia, está todo hecho, pues estamos muy equivocados porque no vamos a lograr la profundidad de la transformación que deseamos, ¿no? Porque esta transformación no es de 6 o 12 años, es de más. Sí, así Entonces, pues, es. bueno, hay que participar y no solamente quedarse en la crítica desde la lejanía, ¿no? Sí, aparte, qué mejor ejemplo que López Obrador, ¿no? Todas las veces que lo intentó, o sea, Claro. de verdad fueron muchas veces y nadó contra el corriente. Ayer estaba viendo una conversación que tuviste hace como 3 años en donde mencionabas como que ya estaban más destapados PRI, PAN, PRD, que mira qué chistoso que años después ya se montaron en un partido, pero digo, una coalición. Pero mencionabas un poco acerca de a cuántos intereses afectó López Obrador y aún así siguió, ¿no? Permaneció como que en esta lucha y lo alcanzó, ¿no? Entonces pienso que aquí en Jalisco sí hay una base votante bastante fuerte por la cual luchar en próximas contiendas electorales, ¿no? Espero que sí se consolide y que sí, o sea, claro que justamente lo que decías de este movimiento trotskista, considero que sí, o sea, puede o sea, para el poder político, para que se pueda consolidar, creo que eso daña bastante. O sea, sí entiendo las críticas, las leo con detenimiento, pero a la vez pienso que es un poco, o sea, como que pierdes esa base votante por estar viendo esos problemas, porque también notan esta desorganización, pero pienso que si se logra consolidar con mucho mayor fuerza y tener lineamientos políticos y también lo que decías de escuchar a la gente, o sea, realmente escuchar qué es lo que quieren, cómo lo están percibiendo, creo que lograría una base votante mucho más fuerte. Porque bueno, de por sí es un problema, por ejemplo, ahorita que te decía de la universidad, en tu momento no estaba tan fuerte, pero en este momento en la universidad los estudiantes son pro MC, pero a más no poder, o sea, incluso algunos profesores. Entonces, sí es bien difícil como que lograr salir de o sea, encasillamiento de pensamiento, pero yo sí lo estoy notando justamente por las problemáticas que hablas acerca de desapariciones, de violencia. Lo percibe la gente, lo percibe en la cuestión de personas jóvenes que quieren adquirir vivienda, o sea, es un grave problema estar viendo que hace tantas construcciones y a la vez hay cada vez menos personas con casas que son casas vacías, ¿no? O sea, claro que lo percibimos, entonces siento que tienen bastante base votante o potencial base votante como para hacer las cosas bien en el futuro, ¿no? Sí, pues esperemos lo podamos potencializar, ¿no? Que eso es lo importante. Y bueno, seguir animando a la gente que desde hasta la junta de vecinos que vamos a tener con Morena, pues se animen a participar, ¿no? Sí. Porque pues al final Morena sigue estando todo el tiempo en territorio y que sepan que, o sea, su participación es importante, ¿no? Eso refuerza nuestro movimiento y aunque no parezca, pues también es válido la crítica y ver que también quienes han utilizado también a nuestra plataforma política para después hacer lo que les da la gana porque no les es conveniente o porque pues no les gustaron ciertas decisiones que no les beneficiaron personalmente, ¿no? Entonces, pues también nosotros estamos aprendiendo y también entre todos, pues también el chiste es participar y estar activos y involucrarnos, ¿no? Hasta Sí. en todo, ¿no? Creo que vale la pena. Me gustaría preguntarte a ti personalmente qué sigue para ti en estos próximos años, qué es lo que te interesa, cuáles son, hacia Ay, dónde pues viene quién tu interés. sabe. Hay X. No, pues mira, la verdad es que ahorita estoy participando en el partido. Estoy contenta de estar en el partido. Me da, creo que, mucha eh, pues me gusta estar en la calle, me gusta estar en territorio, me encanta estar en brigada, platicando con la gente, discutiendo y organizando y todo, y aunque es un trabajo muy duro, la verdad también es muy gratificante. Espero poder seguir haciéndolo. No tengo como una aspiración específica. Obviamente mi intención es poder seguir participando, tener más espacios en los cuales platicar de estos temas, en los cuales abrir más debates, eso sí, me gustaría poder construirlos, poder ampliarlos, poder hacerlos cada vez mejor y pues ya iremos viendo qué oportunidades se pueden dar, se pueden construir.
Y bueno, vamos viendo también, todavía falta mucho, esperemos. Claro, igual tienes mi voto para cualquier cosa que hagas y me apoyo. Ahí estaré seguramente. Y Gracias. por último, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que es lo que hace falta en México para que haya una oposición? Yo he visto personas que lo llaman, y yo también lo he llamado, la oposición del miedo, ¿no? Básicamente se basó en lugar de propuestas o en lugar de fijar ciertas puntualizaciones hacia los problemas que tuvieron en el pasado, empezaron a mentir, ¿no? De nos vamos a hacer como otros países con socialismos que para ellos son fracasados. O sea, empezaron a atemorizar a la población, ¿no? Y entonces en eso se basó básicamente su campaña a grandes rasgos, en diferentes partidos que para mí representan lo mismo, pero ¿cuál fue para ti, o sea, qué es lo que crees que hace falta para que tenga una posición más fuerte? O una posición, porque considero que no la hay tanto en México. Mira, yo creo que sí hay oposiciones en este momento en México, pero son esas oposiciones que tal vez no reciben tanta atención mediática, ¿no? La Yeah. oposición que recibe atención mediática, pues son los del PRI y los del PAN, ¿no? Que están desgastados y aniquilados por completo, diría yo. Creo que hay diferentes oposiciones. Una que es una oposición auténtica que viene desde la izquierda, desde ciertos dolores de la gente, ¿no? Como por ejemplo, ahorita los desaparecidos, familiares de desaparecidos, organizaciones de desaparecidos que tienen, o sea, pues tienen ciertas oposiciones, algunos coinciden, otros no coinciden, pero siento que ahí como que, o sea, no los llamaría como tan opositores, pero hay gente que, o sea, que sí tiene ciertas Disidencias. críticas, ¿no? Sí tiene disidencias, ¿no? Creo yo que para que se conforme una oposición, pues tiene que haber honestidad en primera instancia, ¿no? La honestidad para dialogar, para debatir, la honestidad para presentar soluciones. Y creo que eso es sustancial para poder construir un proyecto de nación alternativo al que tenemos y hemos presentado nosotros, ¿no? Creo que pues mientras no haya eso por parte del PRI, del PAN o de algún otro partido político, pues no podrán ahora sí que representar a una parte de la población de la manera pues más auténtica que debería de haber, ¿no? Y la otra es que creo yo que también sería necesario entender los dolores de la gente y creo yo que al menos no hay muchos actores políticos fuera de Morena que logren entender y enunciar los dolores de ciertos grupos sociales, ¿no? Ya no hablemos ni siquiera de los históricamente olvidados o de los pobres, las pobres, ¿no? Pues tal vez haya alguien que pudiera enunciar las problemáticas que el empresariado se enfrenta, ¿no? Pero sin ser tan, no sé, tal vez tan banales, pues sería bueno que se construyera, pero no veo ni siquiera que el PRI logre representar esos intereses empresariales que pudieran estar ahí siendo auténticos, ¿no? Tal vez Claudio X González represente a los de su grupo político, pero no es una amplia mayoría, ¿no? Entonces, creo yo que esas dos cosas deberían de ser, pues, sustanciales para que se cree una oposición y que creo yo que también sería benéfico para el debate nacional, que se necesita desesperadamente también para construir pues un proceso democrático mucho más nutrido, ¿no? Creo yo. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Es más, mejoró mi oferta y tienes el voto de mi familia y aparte del mío en próximas participaciones. Pues Sofía, muchísimas gracias. La verdad es un gusto conversar contigo. Sentí un poco extraño que hace rato, mientras me bañaba, escuchaba tu conversación y luego conversar con una persona que estaba escuchando el video. Es como interesante, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta conversación. Me salgo con un buen sabor de boca, sinceramente. Entonces, pues gracias por No, estar hombre, aquí. muchas gracias a ti. De verdad que gracias por considerarme para venir aquí a platicar contigo. Pues muy contenta también de hacerlo. Muchas gracias. Que pases bonito día. Igualmente, bye bye. Listo, pues salió muy bien, ¿no? Me gustó Sí, mucho, la verdad. no, hombre, muchísimas gracias por invitarme y pues un gusto poder estar aquí contigo y pues sigue participando en clases, no te dejes, no te dejes Ajustar. intimidar. Sí, 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 sí. A mí me es muy interesante hacerlo, pero pues claro que a veces como que, no sé, pienso, servirá de algo, ¿no? Pero después escucho a algunos compañeros que se acercan a mí a preguntarme cosas o a decir, oye, ¿qué opinas? Entonces digo, bueno, sí, de algo está funcionando, ¿no?
No, claro que sí, hasta para tú desahogarte de lo que piensas o del coraje que traes de que alguien esté diciendo tal barbaridad, sirve, ¿no? Y creo que también hasta para ser amigos, para conocer a tus compañeros, la verdad es que sí, sí funciona, ¿no? Y hasta tus profesores, la verdad es que sí. No dejes de hacerlo. Muchas gracias. Entonces, pues voy a ver en cuánto me manda Drive este video. Luego ya lo haré su edición de portada y ya lo subo y te Me lo etiqueto. mandas. Ah, Ajá. sí, Sí, también. lo voy a poner en mi canal y tal vez algunos clips o no sé, Ah, eh, va. con títulos que no sean tan incendiarios, pero que pues logren llamar la atención de la gente como para que vea el video, ¿no? Tú ponlo incendiario, no hay problema. Dos chairos comentan sobre así, Claudio X González. Ah, Pues muchas gracias, Sofía. Fue no. muy amena la conversación, entonces gracias. De verdad espero que en cuanto participes o sepa que estás en alguna candidatura o algo así, me acercaré para hacer lo que pueda para apoyarte. Muy bien, muchísimas gracias. A Te ti. agradezco mucho, ya veremos qué pasa. Muy bien, a ver qué pasa. Muchas gracias, bye. Que tengas buen día, bye Feliz bye. año, adiós. Bye. Ahora sí, nuevamente les pido, por favor, suscríbanse, vayan a seguir el contenido de Sofía, de verdad es bastante interesante, incluso los memes que sube a veces en Instagram es bastante interesante y pues nada, que pasen bonito año.